Bienvenidos, somos La Terminal, nuestro capítulo número 2 del podcast Doña Rosa. A ver, Doña Rosa, pretendemos, es la pretensión, ojalá que podamos cumplir el objetivo, indagar, meternos de lleno con absoluta libertad en la intimidad, pero con absoluto respeto también, en la intimidad de cada una de las personas personajes que aceptan esta formulación de una invitación para una entrevista, para charlar un rato y para conocer, como decíamos, algunos aspectos tal vez de lo desconocido o no tanto de cada una de estas personajes que asisten a este podcast Doña Rosa. Hoy es un gusto presentar al doctor Gustavo Aguirre, está con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Pablo? Muchísimas gracias. Gustavo, ¿cómo se Gustavo, siente más mejor, cómodo para una entrevista? mejor Gustavo. Bueno, sí, vamos a sí. hacerle caso, Gustavo. ¿Cómo vas? ¿Bien? Muy bien, muy agradecido de la invitación y con ganas de conversar. Aparte, te tengo mucha admiración a vos por tu profesión, por tu carrera, por tantos años en el periodismo, en los principales lugares de difusión de Catamarca, así que siempre te tengo como una referencia, así que estoy muy halagado de que me hayas invitado. Muchas gracias. Es absolutamente recíproco. De todas Gracias. maneras, no vamos a permitir que esto nos marque la cancha. Sí. De todos modos, también va a ser una charla abierta, íntima, tranquila, respecto de temas de actualidad. Pero antes de los temas de actualidad, me gustaría conocer en detalle y que nos describa. ¿Quién es Gustavo Aguirre? ¿Cómo se autodescribiría? Bueno, soy una persona que nació acá en Catamarca, amo mi provincia, tengo todos mis afectos, mi familia, las cosas que me han dado gran satisfacción y felicidad se han realizado acá en mi provincia. Tengo 48 años, soy abogado, tuve un paso importante por el deporte cuando era más joven, a nivel profesional o cuasi profesional en triatlón, en natación también. Después, bueno, me fui a estudiar, me recibí. Después, bueno, siempre un apasionado y siento una profunda vocación por la política, por el servicio público. Me he formado no solo en la cuestión de la abogacía, sino también en lo que es la administración del Estado, para hacerlo con responsabilidad. Tengo una familia hermosa, gracias a Dios tengo mis padres, mi mamá, mi papá, tengo 3 hermanos, estoy casado con Erika y tengo 2 hijos hermosos, así que la verdad que llenan de felicidad mi vida. Bueno, déjeme repasar ese libro de la historia de Gustavo Aguirre para preguntarle a partir de lo que nos cuenta y nos dice. Muchos dicen y hacen una referencia que cuando uno de grande cumple ciertos objetivos es porque la raíz, la base fue buena, que tuvo una infancia feliz. ¿Cómo fue la infancia de Gustavo Aguirre? Sí, tal cual, fue muy feliz en esa Catamarca que te permitía que las calles y todo el barrio era la extensión de tu patio, digamos, claro, ¿no? Donde no había tantas preocupaciones como existen en el mundo de hoy. Entonces uno podía, digamos, desplazarse, jugar a la pelota, poner las piedras en la calle, ¿no? Del barrio, y no pasaban muchos autos y jugábamos todo el día. Así que después con mi familia nos mudamos a otro barrio que teníamos un monte grande al frente, y eso era básicamente un campo de batalla para los chicos del barrio, porque jugábamos con los terrones, hacíamos todo lo que te permite ese espacio de la naturaleza tan lindo. Y a esa edad, claro. A esa edad, así que realmente fue hermoso. Coseché muchos amigos, hasta el día de hoy me sigo frecuentando. Eso le iba a preguntar, se lo ve, se percibe, tal vez uno se equivoque, pero muy amiguero, una persona muy Sí, me gusta mucho, priorizo mucho los afectos. Por supuesto que después la vida y las ocupaciones a veces te impiden tener un diálogo un contacto tan periódico, pero no sé si a vos te pasa que hay gente que vos decís no la veo hace 15 años y la veo y parece que nunca hubiera pasado el tiempo. Uno lo siente cercano. Uno lo siente cercano igual, hablas con la misma confianza, sentís la misma cercanía y sentís que puedo confiar en ellos y ellos pueden confiar en mí. Y gracias a Dios siempre he sido muy social, muy sociable.
muy andariego. Me anduve por distintos lugares, barrios, en la capital, en Valle Viejo, hice muchos amigos, jugué al fútbol en Villa Dolores, jugábamos también los fines de semana en San Martín del Bañado, nadaba en la pileta de Valle Viejo, o sea, tengo como... La verdad que en ese sentido, y vuelvo a decirte, en la Catamarca, donde se podía andar en bicicleta, en colectivo todo el tiempo, conocí mucha gente que bueno, eso también me fue formando mi personalidad. Eso le iba a preguntar. Si crees que esa infancia y esas características marcaron o su vocación o su profesión, o ambas cosas tal vez. Sí, mi vocación, y también naturalmente me gusta relacionarme con las personas, ¿no? Y cuando uno tiene un poco más de tiempo, poder también escucharlas, aprender mucho de ellos, conocerlas. Y si se da la posibilidad y uno puede aportar un consejo o algo, también no soy mezquino en eso, al contrario, siempre trato de sugerir en la política a los jóvenes que están empezando, que están haciendo sus primeros pasos. Siempre digo que yo tuve mucha gente que me ayudó, pero también hay un ámbito de la política donde no te dicen cuando te equivocas, y yo por ahí no quiero que eso suceda conmigo, ¿no? Sino que poder marcarle alguna cosa que por ahí alguien no te quiere decir. Sí me animo a decirle, fíjate estas cosas. Y bueno, eso también en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Seguro. ¿Familia humilde, Gustavo? Mi familia de padres y madres humildes, de mi padre más que nada, 10 hijos. Sí. Una familia de trabajadores. Bueno, la mamá de mi abuela, digamos, por parte de padre, falleció muy joven, así que quedaron 10 hijos a cargo del padre. Lo cual fue un desafío muy grande. Mi padre era uno de los más grandes de los 10, entonces tuvo que dejar la escuela para trabajar, claro, para poder acompañar y llevar un poco el pan a la casa, porque no se podía con tantos chicos y con una sola persona, aportando. Así que bueno, venimos de una etapa de esa época muy de mucho sacrificio, pero muy feliz, ¿no? Claro. A mí no me transmiten ese sufrimiento, me transmite mucha felicidad. Y bueno, los hermanos de mi papá se pudieron desarrollar, muchos terminaron carreras universitarias gracias a la universidad, que ellos vivían ahí a 2 cuadras de la Universidad Nacional de Catamarca, entonces como que pudieron, y gracias a la universidad pública gratuita, ¿no? Que familias humildes y personas con ganas de progresar pudieron, con su esfuerzo y su sacrificio, llegar a obtener esos logros. Por el lado de mi mamá también 7 hermanos, también de una familia, si bien a priori no era humilde, pero bueno, distintas circunstancias de la vida llevaron a tener la típica vida de trabajador, clase media baja, clase media típica. Que hay que pelearla todos los días, que no sobra nada, pero que también te permite ser feliz, ¿no? Creo que eso, no tengo, gracias a Dios, esa carga de decir que hayamos pasado momentos así de fuerte, de infelicidad, de cosas graves, más allá de pérdidas de algunos parientes. Pero bueno, todo eso es parte de la mochila que uno lleva, el bagaje que uno tiene. Seguro. Y también el compromiso que tiene también a la hora de hacer las cosas, tanto en la profesión como en la política, de que somos parte de una familia trabajadora que se esfuerza mucho y que uno también es eso, ¿no? También somos eso. Ya vamos a desgranar ese capítulo con detalles. Pero volviendo a eso, con ese marco familiar y con ese contexto de la Catamarca de ese tiempo, pensar en ser abogado, primero en estudiar y después en recibirse, cumplir el objetivo, ¿era difícil, era utópico, era un sueño en ese momento? No, después, bueno, mi padre, que empezó a trabajar de muy chico, como te contaba, entró a trabajar en una empresa que vende a nafta, digamos, una empresa muy importante en esa época. Él servía nafta, digamos, en los vehículos, y después terminó siendo gerente de esa empresa, ¿no? Hizo toda una carrera muy importante durante muchos años, le dedicó muchas horas de su vida también a eso. Así que cuando a mí me tocó ir a la secundaria, ya a la universidad, es como que estábamos en otra situación. No tampoco para tirar manteca al techo, como se dice, pero mi hermano ya estaba estudiando en Córdoba, yo pude ir. Después volví, estuve 1 año y medio acá y volví a Córdoba. Así tuve varios vaivenes en la facultad. Finalmente me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, pero
Pero sí pudimos estudiar, todos tuvimos la oportunidad, así que, y eso también es a base de un gran esfuerzo también que hizo mi familia, ¿no? Seguro. ¿Tuvo la posibilidad, la oportunidad de ejercer la profesión, Sí, Gustavo? sí, mucho tiempo. Cuando, bueno, ni bien me recibí, tuve 2, 3 años. Después, cada vez que había un intervalo en alguna función, siempre estoy volviendo a la profesión. De hecho, tengo estudios, digamos, si bien en este cargo no puedo ejercer la profesión, pero hay un estudio con abogados que trabajan y que coordinamos. O sea, nunca me desentendí. No estoy ejerciendo actualmente, pero siempre está, digamos, eso vigente, ¿no? Eso estoy vinculado a la profesión, al estudio del derecho, me trato de actualizar. De hecho, mientras, no sé, he hecho algunos posgrados, he hecho sobre servicios públicos, sobre derecho constitucional. Ahora hace un par de meses terminé una diplomatura sobre inteligencia artificial y abogacía y derecho, digamos, así que siempre me estoy actualizando porque, bueno, yo tengo que volver a la profesión, ¿no es cierto? Bueno, ya vamos a hablar de eso Sí, respecto sí. de volver a la profesión Sí. o no. Más o menos lo que fui entendiendo o interpretando en todo caso tiene que ver con los amigos, con la familia, esa sociabilización que Gustavo describe. ¿Permitió arribar al punto de la política? ¿Eso fue lo que despertó de pronto, más allá de la profesión, la vocación política? Sí, mire, yo cómo llego a la política y bueno, yo soy de ideas justicialistas, ¿no? Muchos llegan al justicialismo muchas veces porque vienen de familia, que ya militan o que Claro, tienen esa, sí. digamos, el colorcito político que ya viene heredado. Otros porque, bueno, participaron o sienten una pasión. Yo llegué por la lectura al peronismo. Tal vez me surgieron algunas inquietudes en la secundaria, también rodeado de amigos o de algunos amigos que les gustaba leer la historia argentina y yo me entusiasmé también con eso, entonces empezamos a leer libros, me apasionó la historia de mi país, de nuestro país. Eran tiempos en que no se googleaba, se iba a la No, biblioteca, era a leer libros, o se biblioteca, prestaban era libros, ¿no? libro, Era prestaban, biblioteca. nos robábamos libros, bueno, como usted sabe, ¿no? Nos prestaban y no volvían más esos libros, pero la cuestión es que nos fuimos formando en eso y llego a través de la lectura al peronismo y me convencieron estas ideas de justicia social, de este antecedente que ya tenía con la doctrina social de la Iglesia. Así que bueno, y viniendo de una familia con antecedentes más bien humildes, después fui descubriendo que mi abuelo era también peronista y tenía una Por algún lado participación, venía, claro, sí, claro, había algo algún genético, conector invisible algo genético había, claro. Así que, pero nunca me habían contado mis padres, y bueno, tampoco era una persona importante en la política, era simplemente un obrero militante de la causa del peronismo en esa época. Así que, bueno, eso fue un poco lo que me fue llevando a la política. Después empezamos a participar en el centro de estudiantes de la escuela secundaria. Cuando fui a estudiar a la universidad, me involucré en Córdoba también con un grupo de personas. Estábamos en la época de los 90, muy difícil, pleno, ya terminando la etapa del menemismo, por ahí. Sí, sí. Por lo tanto, había mucha ebullición política y social. Después terminó en el 2001, ¿se acuerda? Con 30 muertas en la plaza. Sí, fue realmente una catástrofe, pero ya había una un clima, tragedia. digo, Ya que había un después generó clima. eso. Y Córdoba, que era una ciudad importante, grande y con mucha generación de ideas, había debates y cursos y charlas y todo en cada puerta que abría había alguien debatiendo algo, entonces esa parte también la pude vivir muy fuertemente. Me aproveché para participar, para formarme. En la Universidad de Córdoba creé yo, junto a un grupo de estudiantes de otras provincias, una mesa de formación política donde nos sentábamos a estudiar también los temas, a comprender las cosas, como lo que estaba pasando, conocer la historia, las distintas corrientes ideológicas de la política. Bueno, así que bueno, eso un poco fue lo que me fue llevando y después obviamente que entraron los sentimientos ya, porque uno cuando abraza una idea también la empieza a sentir y bueno, y hoy me siento muy identificado con eso, ¿no? ¿Y la profesión de abogado cómo compatibiliza con la política? ¿En qué momento y cómo?
Bueno, por eso mientras yo estudiaba, participaba en política en Córdoba y me formaba en política. Recuerdo alguna conversación con mi padre de decirle, en tiempos difíciles, porque después mi padre en el 2000, antes del 2000 ya quedó sin trabajo, como tantos otros, fruto de que cerraban las empresas. Sin embargo, hicieron mucho esfuerzo y yo le decía, mirá, yo le decía, yo así como estudio para rendir las materias, también estudio para la política. Y lo pongo en el mismo plano de igualdad de importancia, porque para mí las dos cosas son importantes. No era que iba a estudiar solamente y de paso en algo, sino que le había dado una importancia ya muy grande en mi vida a la política. Sentía que eso era mi vocación y que la abogacía también iba a ser una herramienta para dar una mejor calidad cuando uno habla y cuando uno ejerza la función política. Así que bueno, siempre fueron de la mano, ¿no? En algunos momentos cuando me quedaba sentía que la tomaba como un ámbito militante también. Recibirme era un hecho militante para mí. Claro. Llegó a ese nivel, estaba muy politizado en esa época también la cosa. Se hablaba mucho, había mucho problema en el país, entonces yo sentía que recibirme también era como un hecho militante, ¿no? Claro, pero nos explicabas que te seguís preparando, te seguís actualizando, Sí. porque también, y en eso me meto, ¿crees que el político debe en sí actualizarse porque las demandas, porque los problemas se van ayornando, van cambiando, hay que adecuarse a esas circunstancias? Permanentemente. El que quiere hacerla, realmente ejercer y estar en la política seriamente, tiene que conocer, tiene que estudiar los temas. No digo recibirse en una profesión, pero sí abordarlo con responsabilidad, y más en el mundo que estamos viviendo hoy, Pablo. Hoy cambia permanentemente las cosas. Hay que comprender el mundo que estamos viviendo para poder entender dónde estamos parados y cuál es la misión nuestra dentro de ese contexto. Yo recuerdo, vos guíame si me estoy yendo mucho, Vamos. pero recuerdo que cuando estudiábamos en Córdoba, en esos centros de lectura que hacíamos, leíamos libros de la Guerra Fría, o sea, entendíamos el mundo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que se dividían el mundo, ¿no? Se peleaban por quién tenía la hegemonía mundial. Sí. Y un día estábamos viendo la tele y aparecieron los aviones que derrumbaron las Torres Gemelas. Me acuerdo que fue una mañana, la vi, lo estaba viendo en la tele. Aquel septiembre de 2001. Sí, de 2001. El 11 de septiembre del 2001. Y dije, este es otro mundo. Porque de habernos formado con los libros de un mundo donde se peleaban los rusos con los estadounidenses, aparece un nuevo actor que ya venía de antes, ya tomando fuerza. ¿Viste cómo cambia? Entonces, te lo digo esto porque el mundo va cambiando. Se globalizó además, ¿no? Claro, y por supuesto con la caída del muro de Berlín en el 88 también eso hizo que el mundo cambie. Un par de episodios. Y bueno, todo eso va cambiando y el que está en la política tiene que entenderlo, porque si no es difícil de poder actuar en un contexto que uno no conoce, ¿no? Aún en Catamarca no es una isla, digo, a ver, por las características de lejanía tal vez con otros centros urbanos, de densidad poblacional, aún a pesar de eso, digo, Catamarca se circunscribe a ese mundo globalizado donde, digamos, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, hoy más que nunca, nadie está exento de eso, aunque pareciera, y también uno valora que las relaciones humanas son más directas. Tal vez hay mucha gente, y me parece bárbaro, que hace la política más social, en la cercanía. Somos más pasivos a veces, nos dicen, ¿no? A veces nos describen de esa manera. Pero estamos conectados con el mundo, y más con las nuevas tecnologías que hoy llegan permanentemente. Bueno, la pandemia es un ejemplo de eso. La veíamos por televisión en China y de golpe meses estuvimos encerrados acá en Catamarca también. Es decir, hoy todo tiene que ver con todo. Cuando se produjo la guerra entre Rusia y Ucrania, subieron los combustibles acá también. O sea, está todo conectado, aunque no parezca. Y bueno, somos una provincia minera. Imagínate, hoy sube el litio, baja el litio en alguna bolsa de Inglaterra y también impacta en la inversión que hacen acá en Catamarca. Así que está todo muy conectado. ¿Por qué el desafío de pronto ser ministro de Seguridad con todo lo que implica, pasar a ser legislador provincial con la interpretación de tal vez hacerse cargo de los problemas de los demás y plantearlos en un centro de debate como es la legislatura? No solo una toma de decisiones, el Ejecutivo, digo, como ministro, es una toma de decisiones en base a un esquema de gobierno, pero toma de decisiones que puede ser más solitaria, individual de alguna manera. Siempre en el esquema de gobierno, pero más solitaria. Un centro de debate como la legislatura y ahora otro centro de debate, pero
en el perfil de una ciudad como la capital de Catamarca? ¿Cómo fue la propuesta y qué es lo que fue que te permitió pensarlo y aceptarlo finalmente? Bien, sí, la verdad que primero que el intendente me convocó y me dijo que, bueno, en una conversación que tuvimos, que sería importante que podamos acompañar el proceso de gestión de la municipalidad. ¿Te convocó? ¿Te convenció o te convocó y no estabas No, muy...? me convocó y no Porque hacía no es falta mala palabra, pero pudo haber pasado, ¿no? No, fue una conversación y aparte no te olvides que cuando Gustavo fue en su primera gestión de intendente, yo empecé siendo su secretario También. de gobierno. Sí, también, Y sí. trabajamos juntos en la formación de los equipos. O Es sea, verdad. yo colaboré, no es que en el pliegue de igualdad, sino colaboré con él en la formación de los equipos, en el diseño de lo que iba a ser más o menos la política para el futuro, de la gestión municipal. O sea, yo me siento re involucrado con eso y estudié mucho el tema de la ciudad también. Entonces, cada vez que me llaman a pensar algo de la ciudad o a aportar a la ciudad, siempre estoy muy contento con eso. Y después, bueno, yo siento que cuando uno tiene vocación pública no hay cargos importantes y cargos no importantes, no hay cargos más altos ni cargos menores, todos son importantes en la medida que uno pueda hacerlo con responsabilidad en el lugar que tiene. Y bueno, para mí es un desafío lindo, hermoso, me siento muy entusiasmado con la posibilidad de acompañarlo a Gustavo desde el consejo, sumarme a un equipo de trabajo que ya existe ahí, así que la verdad que estoy muy contento. ¿Estás conforme con la ciudad que te toca habitar, que le toca habitar a tus hijos, a tus padres, a tu familia, a tus amigos, a toda la ciudadanía? ¿Estás conforme con esa ciudad que nos toca vivir? Si la vemos en perspectiva, te digo que sí, porque también he vivido otra ciudad, ¿no? Antes, donde íbamos a La Rioja y veníamos deprimidos porque decíamos cómo no somos perspectiva y comparación, digamos. Claro, exactamente. Íbamos a La Rioja y veníamos deprimidos porque decía cómo no somos como La Rioja, y hoy creo que está pasando al revés. Hoy tenemos una ciudad mucho mejor, ha hecho un salto de calidad en los últimos años que creo que eso no está ni siquiera en discusión hoy por todos los actores de la política. Te lo dice la gente que viene de afuera, los catamarqueños que se fueron y volvieron ahora, te dicen cómo ha cambiado. Por supuesto que no se han resuelto el 100% de los problemas, y este tipo de ciudades ya grandes, como es Catamarca ciudad, nunca se van a resolver todos los problemas porque la ciudad permanentemente está evolucionando, está extendiéndose, se está ampliando, está creciendo, entonces siempre surgen nuevas demandas. Por supuesto también que los contextos económicos a veces ayudan más y a veces ayudan menos. Eso te iba a preguntar, si es una cuestión de presupuesto, ese mejoramiento, esa optimización, o si es en función de trabajo de equipo, en función de actualización, en función de términos de pensar una ciudad tal vez con políticas de Estado, como mucho se habla en los gobiernos nacionales, provinciales, las políticas de Estado. ¿Es en función de eso? ¿Ahí está el secreto? Es en función de tener una buena planificación, pero al final del día siempre es un presupuesto. Es decir, tenés la plata o no tenés la plata. Y gobernar cuando sos, en estos casos, es establecer prioridades. ¿Dónde pones las prioridades? Y vos tenés que entender de que hay muchos actores que tienen demandas. A veces cuando pones la prioridad en un lado, reclama el que quedó afuera. Es el famoso digamos, dicho de la sábana corta, ¿no? Que te tapas la cabeza, pero te quedan los pies destapados, te tapas los pies, te queda la cabeza destapada. Eso es la administración. Siempre se trabaja sobre un recurso escaso, si lo comparás con las necesidades y las demandas sociales que hay. Entonces, bueno, ahí está la sabiduría, y por eso digo la formación, estar siempre actualizado, ver cómo implementás las políticas. Pero yo veo que en la capital hay un equipo maravilloso, con gente política, pero también muchos técnicos interesantes, gente formada que está con todas las nuevas tendencias de las ciudades del mundo y tratando de implementarlas. Son conscientes con los nuevos conceptos de la ciudad compacta, de la ciudad de 5 minutos, de la descentralización, de cómo impactan hoy cualquier acción de gobierno municipal. Tenés que mirarla de manera integral, tiene que estar con el principio de sustentabilidad, de accesibilidad, de participación ciudadana, del impacto ambiental, de cómo genera el impacto económico que genera en el barrio donde vos estás interviniendo. Es decir,
todo hoy hay que mirarlo de manera integral, ¿no? Entonces eso es un gran desafío. ¿Cómo debe actuar el Consejo Deliberante en la siguiente mirada? A ver, ¿me transformo en chupamedias del Ejecutivo o me transformo en opositor que se opone a todas las medidas que inclusive sean desarrolladoras de una ciudad para el futuro? ¿Cómo hay que actuar? ¿Cuál es el término medio? ¿Cuál es el equilibrio? Y yo creo que lo ideal es eso, ni ser ni el chupamedias de todo, ni tampoco el que se opone a todo. Me parece que hay que buscar ese equilibrio, que a veces es lo más difícil, pero también entender y en un diálogo permanente con el Ejecutivo de que ambos entendamos de que muchas veces los aportes que vos haces no es para perjudicar o para molestar a alguien, sino que a veces lo haces para ayudar, o siempre lo haces para ayudar. Entonces esa interacción, que si es de buena fe, me parece que suma y construye. Pero bueno, también estamos viendo que se ponen de moda tendencias muy se pone de moda una política de descalificación, de desprestigio, de permanente crítica que tarde o temprano, si no se construye algo paralelamente a eso, no se llega a nada, ¿no? ¿Cómo te autodescribís o autocalificás en el contacto, en el rol del contacto con la gente? Porque una cosa es ser ministro, otra es tal vez secretario, como lo fuiste, del municipio de la capital, otra es legislador y otra es como concejal, donde uno dice, bueno, a ver, lo esencial es estar en contacto con la demanda inmediata, que es la del vecino, el de la cuadra, el de la esquina, el kiosquero, el almacenero, el que tiene un taller mecánico. ¿Cómo interpretás ese rol de contacto? Y bueno, yo digo que la función municipal te pone en dos dimensiones, ¿no? Una es la de la cercanía de la gente, del vecino, de sus problemas, de la cuestión cotidiana que hay que resolver, y la otra dimensión es la de la planificación a mediano y largo plazo. Las dos cosas hay que abordarlas al mismo tiempo. Eso es lo que tiene la municipalidad, porque es el primer contacto que tiene el vecino con la política, con el Estado. Entonces no puede desentenderse de eso, no puede cerrar la puerta a los problemas cotidianos, pero tampoco puede estar exclusivamente el 100% en esa resolución sin mirar que la ciudad hay que planificarla a futuro. Porque después sucede lo que sucede en muchos lugares, que se generan bolsones de edificaciones no planificadas, no permitidas, que después es un problema para organizar. Vos viste que hay ciudades que no son cuadradas, sino que los caminos son todos curvos. ¿Por qué? Porque pusieron casas antes de planificar la ciudad. Entonces, por eso digo que hay que atender esos dos frentes con la misma intensidad, con la misma importancia, ¿no? ¿Le temés al insulto, hablando del descrédito que tiene la política en general y tal vez algunos actores principales de la clase política? ¿Le temés al insulto en esta cercanía que probablemente, si la gente considera y te elige, te conviertas en concejal? ¿Le temés al insulto en ese contacto con la gente o te ha pasado alguna vez? Mira, yo tengo una vida muy común. Me relaciono permanentemente con la gente en todos lados donde puedo. Nunca he tenido ningún problema, al contrario. Bueno, también yo siempre soy muy respetuoso, nunca, me manejo ¿Aún muy... con el que piensa distinto? Con el que piensa distinto. Tengo muchos amigos que militan en otras fuerzas políticas, también les tengo un respeto. Muchas veces me junto a comer con ellos, no hay problema en ese sentido. Soy consciente de que hoy la política está siendo muy interpelada, a veces justa y a veces por ahí un poquito injustamente en algunos casos, porque siento que muchas veces se degrada la política por degradar, y muchas veces los que lo dicen no se miran a su propia, qué es lo que hace uno, ¿no? También creo que a veces, creo que a la hora de hablar de otro también hay que ver qué es lo que uno hace, ¿no? Pero no, te digo la verdad, me manejo muy naturalmente por la vida. Llevo a mi hijo a la escuela todas las mañanas, salgo a caminar por la calle, voy a un gimnasio en el Santa Marta de boxeo y me junto con todos los chicos que van a boxear ahí, algunos que están ya compitiendo, que es el gimnasio de Julito Apaza, que es un piso de tierra, digamos, en pleno barrio, en una casa, y ahí me relaciono con los chicos, con el profe. No sé, voy a la universidad, estudio inglés en el laboratorio y a veces estoy sentado con los chicos de 18, 19 años y estoy ahí. Para mí eso es muy importante. ¿Te hace sentir bien? Me hace sentir bien y me hace poner los pies sobre la tierra, es decir, somos personas que tienen que estar en contacto sí o sí con la gente, porque
es la forma de nutrirnos para poder aportar ideas mejores. ¿No sé? ¿Se lo recomendás a algún par tuyo de la política, sea del mismo partido? No, fundamentalmente del mismo partido, pero que esto de tener los pies en la tierra, tomar contacto con la gente. Sí, por supuesto. Creo que no es que lo recomiendo, creo que es obligatorio. Y aparte que somos personas que tenemos que vivir el día a día y bueno, con responsabilidades tal vez un poco más expuestas. Ni siquiera te digo más importantes, te digo más expuestas que otros, ¿no? Estás expuesto públicamente, pero en realidad uno tiene que ir a hacer lo mejor posible como lo hace la persona que maneja un taxi, el que trabaja en una caja de supermercado, en un banco o donde sea. Tenemos que estar, somos trabajadores, ¿no? Así que, y tenemos que tratar de llevar. Yo llevo una vida normal, aparte a mí no me gustaría, yo no disfruto estas cuestiones así de tener relación más vinculada al poder. Me gusta la vida normal, creo que uno tiene una sola vida y quiero disfrutarla con mis hijos, quiero salir a hacer deporte, quiero disfrutar del aire libre, quiero relacionarme con mis amigos, quiero conocer nuevas personas, ¿me entiendes? Entonces, eso de encerrarse porque estamos en la famosa rosca política, eso no me gusta, y también eso a veces me trae algunos perjuicios, ¿no? Porque a veces no estás en la cocina mucho de las decisiones. Leía un informe hace algún tiempo de una desarrolladora urbanística de México que planteaba que el gran desafío de las grandes ciudades, sobre todo las grandes ciudades, estaba en tratar de atemperar el desarraigo que se producía de otras ciudades más pequeñas, más chicas, para mutar a los centros urbanísticos. En la Catamarca del futuro, ¿crees que esa debe ser una preocupación también? Porque me hablabas recién de una ciudad habitable, de lograr, digamos, estándares de una ciudad cada vez más confortable, más habitable. ¿No es un arma de doble filo, una vara de doble filo en ese sentido de que de pronto obtenemos una ciudad habitable, pero la gente se nos viene a vivir cada vez más al Valle Central? ¿Lo ves de esa manera? Sí, yo creo que hay que tener una mirada estratégica de la provincia, ¿no? Tenemos que propender a un crecimiento armónico de toda la provincia, incluido el interior, de tal manera que la gente del interior no tenga la necesidad de tener que desarraigarse de su población para venir a la ciudad capital a buscar una nueva forma de vida, que pueda contar con los servicios de educación, de salud, de actividad privada, lo que fuere, en su propio lugar donde nació. Esto es lo que pasa en la Argentina también, de que toda la gente se va a vivir a Buenos Aires. Hay millones de personas en el conurbano y muchas veces viviendo en villas y digamos porque son bolsones de poblaciones que van emigrando del interior. Yo creo que por eso es importante trabajar en conjunto con la provincia, que tenga una mirada estratégica, una mirada de desarrollo armónico e integral de la provincia. Y dentro de la ciudad capital, hay muchas tendencias de desarrollo urbanístico, ¿no? Están los que piensan que hay que descentralizar todo, entonces se promueve que haya cada vez más extensión poblacional, de infraestructura, ¿no? Sí. Y hay otros que hablan de una ciudad compacta, es decir, juntemos todo en las 4 avenidas, hagamos edificios en una manzana donde capaz que puedan vivir 500 personas en una sola manzana, y no que tengamos que hacer un barrio a 4 kilómetros, que por ahí la gente hay que llevar los servicios y después la gente gasta en transporte para venir hasta el centro. Son dos visiones que están en pugna, ninguna es mejor que la otra, se aplican en distintas ciudades del mundo. Acá se está trabajando con los dos conceptos, donde hay que descentralizar fundamentalmente en los servicios municipales, y también hay una idea de que también los espacios vacíos que hay en la ciudad capital, que están contados, ¿no? Están inventariados, se hablan de que hay alrededor de 8.000 baldíos en la ciudad capital, en la parte más urbana. Sí. Que eso tal vez con un programa de que estamos trabajando algo, estamos empezando a conversar de algo, que un programa de desarrollo urbanístico donde se pueda construir un edificio, donde no se pueda, que el dueño del terreno pueda ponerlo en un banco de terrenos, y que si hay un desarrollador que lo haga, después cuando se haga ese edificio te darán la cantidad de departamentos que te correspondan por ese terreno, ¿me entiendes? Pero para que no se extienda tanto, porque si no después el Estado tiene que ir poniendo servicios cada vez más lejos y es muy caro, ¿no? Claro, sí, es oneroso. Así que, sí.
Pero mientras tanto, la descentralización de los servicios, sí, porque la idea es que cada vecino tenga cerca la mayor cantidad de servicios posible. En eso de los proyectos y de las ideas, cuando te tocó ser, de hecho que sos político y o funcionario, yo sé que me vas a decir que sí, seguramente que, porque como toda cosa ha quedado tarea pendiente, pero ¿tenés alguna asignatura pendiente fuerte, importante, que por algún contexto económico o lo que fuera no lo pudiste cumplimentar? ¿Te quedó como un desafío personal en ese sentido? Ya sea en seguridad o sea en tu rol como secretario de gobierno en la función pública. En la función pública. Sí, siempre está, siempre hay cosas pendientes, siempre hay cosas que me hubiera gustado y no se pudo. Pero también creo que se han hecho muchas cosas. En cada una de mis funciones, yo siento que cuando uno, porque soy bastante autocrítico también, hemos hecho con el equipo de trabajo, pero siempre, por eso te digo, siempre hay cosas pendientes, siempre hay más por hacer. A veces las limitaciones son el presupuesto y a veces son el tiempo, ¿no? En el caso mío de seguridad hubo una limitación muy grande que fue la pandemia, que nos impidió poder desarrollar un montón de cosas que teníamos pensadas porque había que estar trabajando en la prioridad máxima, en la urgencia que era la pandemia, ¿no? Pero sí, nosotros pensamos, por ejemplo, en seguridad, un proceso de reforma normativa de todo lo que es la normativa del funcionamiento de la policía, una reforma educativa para los nuevos, para formar los nuevos policías con otra mirada, con otra concepción, con una mirada de cercanía, también que son tendencias que hay en el mundo. El policía mediador, el uso de la fuerza como última instancia, pero con un montón de herramientas de conocimiento para poder resolver conflictos sociales sin tener que llegar a la instancia de la violencia, de la violencia estatal, digamos. Bueno, hemos trabajado muchísimo en eso, pero bueno, hemos empezado el proceso de digitalización de la historia de los antecedentes policiales, que hoy con satisfacción veo que sí se terminó haciendo, se está terminando. Bueno, inauguramos el 911. Yo fui con el gobernador, digamos, que impulsamos que la carrera de suboficiales tenga como mínimo una duración de 2 años, porque antes se hacían cursos de 6 meses y ya salían a la calle con el uniforme y con la pistola y nos parecía que en el ¿Más mundo necesidad que vocación en ese momento era volver un poco a eso? Sí, también siento que vocación, porque claro, cuando uno enfrenta una carrera de 2 años ya no es tanto una salida laboral, sino que hay que tenerlo con mayor tiempo, con más formación, con más exigencia de estudio. Sin embargo, siempre creo que a la policía se le exige vocación y a ningún otro trabajador se le exige eso. Es como que el policía no puede aspirar a tener un buen sueldo o a querer vivir de eso. También es legítimo, es un trabajador más, pero muchas veces es como que le piden un sacerdocio al policía que no se pide en otras profesiones, ¿no? Así que bueno, pero bueno, en todos los lugares, por ejemplo, por decir alguna cosa que me acuerdo ahora, pero cuando estuve en la municipalidad también hemos trabajado mucho, se crearon los consejos migrantes, que hoy veo que hacen ferias re grandes con danzas, con comidas multitudinarias. Bueno, eso empezó algo chiquito que lo trabajamos ahí y fue tomando fuerza. Me alegra que haya continuidad en las políticas, ¿no? Porque a veces eso también creo que es bueno de este equipo de gobierno y de los jóvenes que están también trabajando ahí, es que no dicen, porque lo hizo el otro, entonces lo cancelo. Son pequeñas políticas de Estado, como charlábamos hace rato, tal vez no a nivel macro, pero a nivel micro, de decisiones de uno, pero que se continúan. Exactamente, ¿no? Y se van agrandando y lo van potenciando. Yo me acuerdo de las brigadas que habíamos hecho de sanitarias, bueno, después esto fue cambiando de forma, pero se han ido desarrollando un montón de cosas que me parecen sumamente interesantes, ¿no? Bueno. Te dejo tomar agua. Quiero contarles mientras toma agua, vamos promediando la entrevista. Este es el segundo capítulo del podcast Doña Rosa. Somos La Terminal y estamos charlando con el doctor Gustavo Aguirre. Quiero dejar al doctor Gustavo Aguirre para volver a Gustavo. Y volviendo a Gustavo, ¿sobrenombres? Y a mí me dicen, yo conozco uno. El Cheto, me dice. Ese es el universal, el que conoce todo el mundo. Tengo, que lidio con ese nombre desde los 8 años aproximadamente. Ajá. En la primaria, algunos amigos. Lidio me suena que es un peso encima. ¿Cómo vino? Bueno, viste, estar en la política y te digan Cheto es como que arrancas perdiendo, digamos. Como que sos de elite, como que sos claro, viste, y vos te cuento mi historia y nada que ver. No, jugábamos al básquet en el Club Montmartre. También esa parte muy linda de mi vida, porque
pude ir a muchos, jugaba al vóley, al básquet, al fútbol, al tenis, al pádel, bueno, siempre estuve metido en todo deporte que se podía, al ping-pong, bueno, después terminé corriendo triatlón, que son 3 actividades al mismo tiempo. Y en el Club Montmartre, mis amigos, bueno, a mí me gustaba, viste, hacer monigoteadas con la pelota, entonces, ¿qué te hace el cheto? Y bueno, ¿Qué te hace? Cheto, Y ahí nació y quedó. Qué bárbaro, ¿no? Y después los padres de mis amigos, ahí viene Cheto, Ya era mi nombre. Era una marca registrada, sí, claro. tal cual, así que... Pero bueno. ¿Buen jugador de básquet o más o menos? Y ahí sí, jugaba en el equipo, ¿Actualmente titular. seguís jugando? ¿Haces algún deporte actualmente? Ahora hago boxeo, Sí. hago un poco, cuando tengo tiempo, un poco de gimnasio, pero no, ya muy más tranquilo. Más tranquilo. Al fútbol también jugué mucho. Tuve un partido en primera cuando tenía 15 años, Mirá. así que en Villa Dolores. Pero bueno, ahí en esa época, por eso te digo que era muy callejero, andaba todo el día vinculado con todo Seguro. club, con instituciones. ¿Qué lo quiebra, Gustavo? ¿Qué lo emociona? ¿Cuál es tu talón de Aquiles, tu punto flaco donde te puedo pegar y tal vez te arranca una emoción? ¿Qué Y consideras? mis hijos son mi debilidad, ellos son todo. Así que, y voy tratando de acompañar ese crecimiento. Ajá, sos buen padre. Este, Esto es por ahí autorreferencial, pero te cuentan, digo, tu esposa, los que ¿sos buen papá? las demás personas me dicen que soy muy buen padre, y yo me siento que siempre estamos en deuda, ¿viste? ¿Por los tiempos de la por política? Por los tiempos del trabajo, uno viene muy cargado con muchas cosas y a veces no tiene la posibilidad de dejar toda esa carga en la puerta de la casa, ¿no? Y tiene que entrar, y a veces llegas muy cansado y los chicos gritando, llorando, con sueño, bueno, a veces cuesta, pero por eso uno siempre siente que está en deuda. Está en deuda. Me preocupa mucho también el tema de las pantallas de los chicos, entonces como que estamos muy pendientes de eso, de que no se excedan, de que, viste, uno no sabe, no hay un libro que te enseñe a ser padre, y menos en este tiempo donde vos tenés, si le quitas, lo alejas absolutamente de la tecnología, parece que lo dejas fuera de todo un mundo, incluso hasta de la conversación de sus amiguitos, que sí están con los juegos y cosas. Claro. Ahora, el otro extremo es peligrosísimo, está recontra comprobado los daños que hay en el cerebro, en muchos aspectos de la formación de los niños. Así que uno está permanentemente pendiente, y a veces eso te impide una relación más cálida, ¿no? Porque cuando estás controlando, ya está, no, dame un ratito más, ¿viste? En vez de estar, tal vez en la época nuestra, el tiempo que teníamos con los padres era más no era de tanta intercambio y negociación, sino más bien de disfrutar, y hoy es así. Detrás de todo hombre, puntos suspensivos, hay una gran mujer. Sí. Detrás de un político hay una gran mujer, entendiendo esto de los tiempos, no solo con los chicos, sino hasta con la propia familia. Sí, por supuesto, Erika es maravillosa, ella sí que es una excelente madre, y no está detrás, sino está al lado, ¿viste? Hoy esa frase histórica de detrás de un hombre hay una gran mujer, hoy están al lado, y creo que ese es el rol de la protagonista que hoy tiene la mujer en la sociedad, en cada lugar donde se desempeña. Ella tiene una función también muy importante, y de mucho desgaste, de mucho compromiso, de ver realidades muy difíciles, porque está en el jugado de familia, y con una carrera magistral de 20 años en el Poder Judicial. Empezó a los 18 años en el Poder Judicial, hizo todo el caminito para poder llegar donde está, concursando, todo. A veces por ahí siento injusto cuando algunos te dicen, porque él es político, entonces tienen... Y también una forma de subestimar a la mujer, ¿no? Porque piensan que porque está casada con alguien llegó por otro camino, ¿no? Y la verdad que, así como yo tengo muchos años en política, tiene muchos años haciendo la carrera judicial, tal vez el error que cometió fue en conocerme a mí, porque si no, ella dentro del Poder Judicial la reconoce muchísimo, pero bueno, es también parte de la exposición pública que uno tiene que enfrentar cuando
en este camino, ¿no? Seguro. Así que... En una especie de guión, de base para la charla, más que entrevista para la charla, había una pregunta retórica. ¿Qué le preguntaría si entrara el Gustavo de hace 20 años atrás? Pero creo que por ahí el desafío es preguntarle al Gustavo de 20 años para adelante. Si bien futurología es más difícil que hacer retórica, obviamente, pero Sí. ¿Cómo te ves dentro de 20 años, por ejemplo? Dentro de 20 años, mira, te voy a hacer una confesión. Sí. Mi principal preocupación en estos tiempos, tal vez por la edad, viste que hay algunas crisis de edad, es el tema de la jubilación, ¿no? O sea, yo soy un trabajador, más allá de que pueda estar en una función pública, no me sobra nada, digamos. Entonces, es como que pienso también que en algún momento voy a tratar de fortalecer el trabajo en el estudio, en la profesión y ver cómo puedo uno ahí profundizar un poco. Porque bueno, después llega la política, tiene una instancia, un tiempo, pero bueno, yo quiero también seguir ejerciendo la profesión el día de mañana, ¿no? Y la profesión veo muchos abogados que la ejercen con 70 años, con 65, al contrario, muchas veces esa madurez y esa experiencia a veces tienen un valor importante. Así que, y bueno, sí, rodeado de la familia, ojalá Dios quiera, la Virgen, viviendo una vida normal, tranquila, con más tiempo para disfrutar de las cosas lindas de la vida. ¿Sos de ver las redes sociales? ¿Vas más chequeando? o menos, me informo mucho en los diarios, Claro. me llegan por redes, no me prendo mucho en el día a día. Sí. Sí tengo como que me gustan por ahí esas publicaciones formativas, motivadoras, no sé, viste que hay también una movida con eso. Te lo pregunto porque ahí sí voy a una pregunta del guión, si no me equivoco, la dirección en el guión me decía, porque había habido, en el chequeo permanente hubo un par de opiniones, tal vez cuando aceptaste esta posibilidad porque en realidad candidato, no concejal, candidato, cuando aceptaste la candidatura a la concejalía en primer término, hubo tal vez a través de las redes, como lo hay en todo sentido, es más, hacia uno y hacia una entrevista, también opina la gente, pero hubo alguna serie de comentarios respecto de la perpetuación en el poder. Un poco lo respondiste recién, pero quiero ir un poquito más, hilar un poquito más fino en ese sentido. ¿Te ves sobre un final en la política y en todo caso, qué es lo que queda pendiente o cuál es tu sueño, tu aspiración después de haber pasado por el Ministerio de Seguridad, ahora concejal? ¿Cómo se maneja eso en términos personales? No, nunca tuve así como proyecto personal de decir yo estoy acá para hacer tal cosa. No siento eso. No cuestionen a los que sí lo tienen, porque muchas veces eso inspira, ¿no? Vos ves gente que tiene muy claro y dice yo quiero ser gobernador dentro de tantos años, yo voy a ser presidente. A veces hay mucha gente que se siente qué bien, qué claro que la tiene. Yo soy un jugador más de equipo. Creo en los proyectos colectivos y me inserto en el lugar que ese proyecto colectivo cree que yo puedo hacer un aporte. Así que, y estoy en eso, digamos, no tengo esa, no me desvela, te vuelvo a decir, me disfruto mucho la vida cotidiana, tener una vida y no por ahí correr detrás de esas metas, ¿viste? Que muchas veces tienen que ver con el ego, pero no en el mal sentido, sino con que priorizás tu carrera, digamos. Bien, yo creo en otras cosas también. Pero bueno, en la medida que haya un proyecto que crea que yo puedo hacer un aporte, ojo, hay mucha gente que la política te lo va decantando. En el caso mío estoy preparado para no estar en la política, por eso dije que me formo, sigo estudiando, hago, digamos, vínculos, tengo actividades, viste, profesionales, no jurídicas, pero sí de otro tipo, digamos, donde puedo aportar, aporto. Así que eso es como que estoy equilibrado en ese sentido, no me desvela ir por otra cosa más. No obstante ese estilo y ese pensamiento personal, pero también dijiste y fuiste respetuoso con aquellos que por motivación eligen tal vez seguir en el camino de la política. Ahora, en esa lectura, también en términos generales, el gobernador Khalil actualmente ha planteado no solo distintas reformas del Estado, sino además también la reforma de la Constitución, que entre tantas cuestiones ayornadas a estos tiempos que vivimos, plantea también un parate, un quiebre, un fin precisamente en situaciones personales de seguir vinculado a la política. ¿Cómo lo ves en ese sentido? ¿En el caso mío? ¿En el caso tuyo o en el caso general?
Sí, yo creo que uno nunca deja de hacer política. Ahora puede estar en un cargo o no, digamos, pero siempre todos creo que hacemos política de alguna manera. Pero yo creo que, te vuelvo a decir, en la medida que alguien crea que puede hacer un aporte y yo tenga las ganas y la energía de decir, sí, este lugar puedo hacer un aporte, es probable que esté, pero no me desvela para nada tener una carrera empinada y ahora voy por esto y mañana voy por lo otro. Y no, siento que en algún momento ya no tan lejano también voy a empezar a priorizar la cuestión mía, ¿no? La privada. Seguro. Es algo que tengo pendiente, que me tira mucho, que la quiero desarrollar y me siento muy limitado, casi impedido por esto, ¿no? Por la función pública. Seguro. En términos tal vez no tan técnicos como cuando hablamos de la ciudad, ¿cómo ves la Catamarca del futuro? ¿Por dónde pasa el eje de la Catamarca del futuro? Hoy tal vez minería, agroindustria, turismo, dentro de algunos años también pasa por lo mismo o podemos tener en cuenta ¿Catamarca otra o la consideración? ciudad? Catamarca. Por eso, de la ciudad ya hablamos en términos técnicos, tal Yo vez de creo proyección. ¿Y Catamarca? Creo que esos 4 ejes que mencionás vos son claramente el perfil productivo que tiene la provincia, y me parece que hay una pata importante que tenemos que profundizar o transitar, que es la de la tecnología y la economía del conocimiento. Me parece que no podemos estar Catamarca ajena a eso, y eso es un gran desafío porque no es solamente poner una buena cobertura de internet y no sé, y comprar equipamientos, sino que hay que formar a las personas, hay que modificar los planes educativos, que ya los niños empiecen a trabajar también con las tecnologías, que empiecen a programar. Yo presenté un proyecto de ley hace poco para que se inserte todos los que son los saberes computacionales, es un concepto genérico, pero que incluye programar, desarrollo de software dentro de los contenidos educativos formales. El mundo va a ese lugar y nosotros, si no insertamos a los niños en ese mundo, vamos a tener grandes problemas después para poder conseguir que consigan trabajo, ¿no? Así que eso me parece que es algo que hay que meterse en ese mundo, hay que transitarlo, y la provincia tiene que invertir y tiene que poner como eje estratégico de desarrollo ser parte activa y protagonista de la era digital en la que estamos insertos. Hablaste de los niños. Tus chicos tienen edades muy pequeñas, Tengo ¿no? un hijo de 7 años y tengo una bebé de 2 años. Bien. Ya una niña de 2 años. Claro, son muy pequeños. Pero, y los jóvenes además en proyección de cuestión política, a ver, a partir de los fenómenos mundiales, pero por ejemplo en la Argentina el fenómeno mundial, el fenómeno nacional de Milei, con el voto, con las redes sociales. ¿Cómo ves en ese sentido el desafío del próximo 26 de octubre, por ejemplo? ¿Cómo captás la atención de los jóvenes? Sé que estás haciendo algo de comunicación, estás haciendo reel, te metiste en eso, ¿no? Sí, estamos haciendo algo de eso. Bueno, a ver, es muy complejo. El tema de los jóvenes no hay que verlo como un nicho al que hay que ir a captar, me parece, ¿no? A veces pareciera ser que fueran pececitos que están en un estanque casa, ¿no? Y que hay que ir a pescarlos, ¿no? Yo creo que ese es un gran error que se comete mucho en la política, cómo captar la atención de los jóvenes. Yo creo que con los jóvenes hay que relacionarse naturalmente, conversar y ver cuáles son sus expectativas. Yo tengo muchas conversaciones con jóvenes de distintos barrios que por ahí ni siquiera las publico, por respeto también, porque me interesa más esa conversación íntima o que podemos tener de cercanía, porque uno aprende mucho, ¿no? Cuando esta necesidad de reformar el sistema educativo me parece que es sustancial. Cuando vos los escuchás a ellos, siento que hoy más que nunca piensan que no tiene sentido ir a la escuela, no logran encontrar el sentido práctico de lo que aprenden en muchas materias de la escuela, ¿no? Hoy porque están invadidos de información por otros medios, por las redes sociales, por las pantallas de cualquier plataforma. Entonces, y te llevan y te dicen, vos podés ganar plata haciendo esto, vos podés ganar plata haciendo aquello, vos podés tener... hay mucho también que son cantos de sirena que después no son reales. Pagate este cursito que yo te llevo al éxito. O sea, hoy están muy influenciados los jóvenes también por ese tipo de propagandas o de invitaciones, y me parece que el sistema educativo debería también contemplar, ¿no? Que ellos sientan que yendo ahí van a encontrar herramientas prácticas para desarrollarse en el mundo que viene o el mundo que ellos están viviendo. Y me parece que ahí es donde hay que trabajar. Y como te decía, relacionarse con los jóvenes, yo...
Los jóvenes, es una pregunta muy, muy profunda. Si la quiero abordar, hay que ir con mucha profundidad. Por ejemplo, en el año 2001, cuando fue la crisis con los 30 muertos en la Plaza de Mayo, la caída del presidente de la Rúa y 6 presidentes, bueno, yo era un joven, yo era una de las nuevas generaciones de esa época. Y queríamos también transformar y tal vez nos vimos expresado en Néstor Kirchner en esa época. Te impactó la crisis y buscaste una expresión. Surgió un liderazgo. Es probable que los jóvenes de hoy hayan sentido que tal vez Milei fue esa expresión de un cambio al estilo de lo que nosotros sentimos en esa época. ¿Me entiendes? Ahora, el sentido de ese cambio hacia dónde va, eso está en pleno desarrollo. Si va a ser exitoso o no, está en pleno desarrollo, y si es esos jóvenes que creyeron y pusieron ahí su esperanza, se van a sentir satisfechos o desilusionados. Es un proceso que está transitando, y yo siento que hay muchos jóvenes que esperaban otra cosa, porque también es cierto que hoy los jóvenes necesitan respuestas. La propia dinámica de la cultura de las redes sociales, que es todo rápido, inmediato, scrolleás cada 2 segundos una pantalla, y bueno, quieren que la realidad sea más o menos parecida, y muchas veces las respuestas no son inmediatas, y a veces hay mucha gente desilusionada, o que el rumbo, por ejemplo, muchos jóvenes en los barrios me decían, yo quiero la dolarización. ¿Por qué? Porque yo juego los jueguitos que es en dólares. Claro. Y uno decía, y uno se mataba leyendo, filósofos, para entender qué es lo qué es lo que estaba pasando, y resulta que los chicos, era su mundo práctico, su metro cuadrado en el que ellos era eso, y querían la dolarización por eso, bueno, por decirte un aspecto nada más. Así que, y creo que el gran desafío de nosotros es también hacer sentir a los jóvenes que acá tienen un espacio de participación, de escucha, de trabajo juntos para lograr soluciones. Y bueno, en eso trabajamos todos los días, ¿no? Es un gran desafío. Seguro. Deportista, amiguero, sociable, familiero. ¿Sos creyente? ¿Y cuánto de esa creencia? Bueno, vivimos en una tierra, digamos, de la Virgen, del Beato Flavio Montesquieu. ¿Cuánto de esa creencia crees que se aplica en el día a día, tanto a nivel profesional, político y familiar? Mira, soy muy creyente y me encomiendo a Dios y a la Virgen. Te diría que todos los días de mi vida, no solo de mi vida, sino de mi familia, y por ahí casi siempre cuando los veo durmiendo a mis hijos ahí, le doy gracias a Dios, ¿viste? Porque los veo, los puedo ver bien. No soy muy practicante, no voy todos los domingos a la iglesia, pero sí estoy permanentemente en conexión con Dios y encomendado básicamente a Dios. Creo mucho que no es solo la voluntad personal de uno, sino también el contexto, y hay alguien que te está ayudando. Yo soy muy afortunado en ese sentido, me siento muy afortunado, muy acompañado. Así que por eso siempre le agradezco a Dios y a la Virgen, ¿no? ¿Sos de sentirte cómodo en las entrevistas, en las charlas, en el mano a mano? Me encanta esta. Bueno. Me llegaste y me hiciste pensar un montón de cosas que no tenía, digamos, en la primera capa del chip. Uno está acostumbrado a entrevistar. Claro, no sabía bien cómo iba a ser sacarse el cassette. No sabía cómo iba a ser esta entrevista, y pensé que podía ser una normal, ¿viste? De la campaña, por dónde van a ir los ejes de la campaña, y me llevaste a un lugar muy lindo, a recordar cosas muy lindas, así que te agradezco también. Van variando los climas, y esa es la idea. Si se cumplió el objetivo, y si además de cumplir el objetivo desde lo periodístico, te sentiste cómodo, bienvenido sea. Así no va a faltar oportunidad para otra entrevista. Gracias, Pablo, querido. Gracias, Gustavo. Gracias a todo el equipo también. Lo mejor, lindo, como dice alguien, lo mejor detrás de cámara y toda la producción. Segundo capítulo del podcast Donia Rosa. Somos La Terminal. Esperemos que les haya gustado. Hemos conocido un poco más hoy de la historia de no solo el doctor Gustavo Aguirre, sino Gustavo, el amigo, el confidente, el familiero, y el que va a disputar, va a ser protagonista también seguramente a partir de la decisión democrática del público, de los ciudadanos, en las próximas elecciones del 26 de octubre. Esperemos haber aportado para esa información general. Muchas gracias, como siempre.